En este vídeo vamos a ver cómo con unos pocos conocimientos y con muy poca herramienta vamos a poder reparar nuestro coche, ya que muy de vez en cuando se va estropeando y hay que realizar un mantenimiento y algunas reparaciones. Y como los precios últimamente de todo no hacen más que subir y subir, siempre es bueno tener algunos truquitos para reparar nuestros coches nosotros mismos. Así nos ahorramos algo de dinero que podemos invertir en otras cosas. Este es el Volkswagen Polo que utilizo a diario, un coche pequeño que va genial para el día a día. Y a pesar que lo tengo bien mantenido y siempre estoy encima de él, no ha dejado de cumplir sus 20 años. Y como es evidente, los años van pasando también en los coches y poco a poco se van deteriorando. Aparte de que duerme en la calle y como podéis ver aquí en Valencia, en cuanto caen 4 gotas, el coche te lo deja hecho un asco. Así es que lo primero que vamos a hacer es limpiarlo bien y enseguida nos ponemos con las reparaciones. Está claro que cualquier persona con 2 dedos de frente sabe lavar un coche, pero ¿no os ha pasado muchas veces que limpiáis el coche y parece que se queda sucio? Aparte de que le vas pasando la mano y notas como que está áspero, como si estuviese pulverizado o manchado con algunos puntitos. Pues esto que mucha gente desconoce se llama contaminación férrica, y básicamente es contaminación metálica que acaba encima de nuestro coche y puede llegar a ser un problema. Sobre todo se aprecia en coches blancos en los que si miramos bien de cerca podemos ver como puntitos de óxido. Te dejaré un enlace en la descripción por si quieres saber más sobre este tema. Y aunque para eliminarlo lo mejor es utilizar productos específicos y hacer un buen pulido de la carrocería, podemos prever su acumulación haciendo una buena limpieza del vehículo. Por eso yo siempre te recomendaría cuando laves tu coche utilizar un cepillo y una esponja para frotar bien las superficies y los rincones. De esta forma eliminarás algunas partículas que aún no se han cogido con suficiente fuerza. Una vez limpio, lo primero que quería solucionar era el tema de los faros, ya que estaban amarillos y ya me habían llamado varias veces la atención en la ITV. Para solucionar esto, la mejor forma es lijar bien los faros y aplicar un barniz transparente. De esta forma se quedan protegidos y duran bastantes años. Además, los materiales son muy económicos y no hace falta herramienta, o sea que cualquier persona lo puede hacer en su garaje o mismamente en la calle. Si quieres saber más sobre este proceso, en la descripción te voy a dejar el enlace donde puedes ver el vídeo completo y paso a paso hacerlo tú mismo. Merece la pena que le eches un vistazo ya que no hace falta herramientas y los materiales son bastante económicos. Además lo puedes hacer tú mismo y solo tardarás unos 20 minutos. Otro problema que tenía es que la válvula de ventilación del cárter estaba dañada y aunque esto no afectaba nada en el funcionamiento del coche ya que seguía funcionando perfectamente, nos saltaba el testigo de motor en el cuadro de instrumentos. Esta válvula tiene un precio bastante reducido, solo 20 euros, y es bastante fácil de cambiar, solo tardaremos unos 5 minutos. En este caso bastaría con estirar de la tapa del motor hacia arriba, ya que lleva unas grapitas, y una vez lo hemos levantado y sacado del sitio, hay que quitar la manguera de aire que va a esta válvula. Una vez hecho esto y con el motor despejado podemos ver la válvula a simple vista, lo único que tenemos que hacer es quitar un tornillo para sacarla hacia arriba. Después de aflojar el tornillo y sacar la válvula, lo que tenemos que hacer es quitar el manguito que va a su lado, ya que en mi caso solo venía la válvula y tengo que aprovechar el manguito viejo para ponerle la válvula nueva. Este manguito simplemente va a presión, aunque hay veces que cuesta bastante de sacar. El truco que yo utilizo es echar 3 en 1 e ir dando vueltas para que se vaya aflojando y vaya saliendo. Ahora que hemos cambiado el tubo y lo hemos puesto en la nueva válvula, solo nos queda ponerla en el sitio y apretar el tornillo. Ahora vamos a pasar a borrar el fallo del cuadro de instrumentos. En mi caso he utilizado un soporte OBD como el que estáis viendo en pantalla para borrar el fallo del coche. Este aparato es muy económico y aunque solo sirve para leer algunos parámetros y algunos fallos, es una opción muy buena si quieres inspeccionar qué le está pasando a tu coche o quieres borrar algunos fallos. Tan solo tienes que buscar el conector OBD de tu coche, que en este caso está justo en los pies del conductor, al lado de donde está la manivela para abrir el capó, y conectar el aparato de la forma correcta. Lo sabrás porque se enchufarán algunos LEDs donde te avisará que está conectado o que está funcionando. Como siempre te dejaré en la descripción del vídeo el enlace para que puedas comprar este aparato. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es descargarnos esta aplicación, que se llama Torque App. Una aplicación gratuita que nos permite ver parámetros del coche y borrar algunos fallos. Cómo utilizarlo es muy sencillo, solo tenemos que conectar el OBD y dar el contacto a nuestro vehículo. Ahora lo que haremos es navegar por el menú para buscar la opción donde pone limpiar fallos de motor. Una vez vemos que en la parte superior estamos conectados a la centralita del motor, podemos ver varios parámetros o borrar algunos fallos. Solo tenemos que ir navegando por los menús de la aplicación y buscar la opción donde pone limpiar fallos de motor. Después de haber hecho esto, si os fijáis en el vídeo, al fondo en el cuadro de instrumentos estaba enchufado el testigo de motor y una vez hemos pulsado los botones ya se ha apagado. Otro fallo que no es tan importante pero sí es bastante molesto es que la puerta no cierra correctamente. Se ve que del tiempo las bisagras han cedido y se ha ido descolgando. Si os fijáis aquí en el vídeo, la cerradura no concuerda con el resbalón, lo que hace que roce y no cierre correctamente. Este problema lo podemos solucionar rápidamente abriendo la puerta y estirando hacia arriba con bastante fuerza, pero si lo que no queremos es hacernos daños en la espalda ya que tenemos cierta edad, podemos ayudarnos de un gato. Lo único que sería necesario es colocar una madera para no dañar la puerta ni la pintura e ir haciendo fuerza poco a poco hacia arriba. De esta forma iremos forzando poco a poco las bisagras y la puerta irá yendo al sitio.
Eso sí, tenemos que tener bastante cuidado ya que el gato se nos puede resbalar y podemos marcar la puerta o incluso hacernos daño. Una vez hecho esto y después de repasar con 3 en 1 las bisagras y la cerradura, la puerta vuelve a funcionar como si fuese el primer día. Espero que este vídeo te haya ayudado y te haya servido algún truquito. Si es así, suscríbete, dale al like y deja algún comentario.